Bendiciones a cada uno de vosotros, pueblo de Dios, que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, gocen de ese blindaje divino, de esa luz, de esa bendición que nuestro Padre ha otorgado a sus hijos. Es para nosotros una gran bendición poder estar con ustedes en esta hermosa mañana para compartir un mensaje de la palabra, un consejo, una instrucción, un mensaje que fortalezca vuestras vidas, afirme nuestros corazones y podamos conducirnos, podamos caminar en esta tierra el tiempo que el Señor nos permita, con esa seguridad, con esa bendición de que el Señor respalda a sus hijos hasta el último respiro. De principio a fin, el Señor trabaja de manera muy especial. Pero antes de ministrar la palabra, quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos donde usted nos puede llamar, puede enviar su mensaje de texto o WhatsApp. Si está pasando por un momento adverso, podemos registrar su nombre y su petición e integrarlo al reloj de oración de la iglesia. Y tenemos clara seguridad, clara confianza de que nuestro Padre Dios envía la pronta ayuda, el milagro, la solución, la respuesta, porque para nuestro Padre Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Los números telefónicos son 55 38 90 70 65, 55 1302 38 40, 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44. Usted puede enviar su mensaje, mencione su nombre y así estaremos orando por usted. Un equipo de intercesores a diferentes horas del día estará pidiendo al Señor a favor vuestro. Y confiamos, tenemos esa plena seguridad de que nuestro Dios enviará la pronta respuesta. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana y vamos a basar este mensaje, vamos a tomar esta palabra registrada en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 26. Le voy a dar lectura al 26 y al 27. Y de ahí vamos a explicar, vamos a compartir lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos en este tiempo presente, la importancia de ese regalo, la importancia de esa ministración que tuvo nuestro Señor en la cruz del Calvario, derramando su sangre, otorgando su vida, empleando palabras en esa cruz, cuando Él estaba en ese holocausto, en ese sacrificio, empleó palabras que traen una ministración a nuestra vida. Veamos lo que dice. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, el discípulo Tomás. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Hasta ahí nada más. Cuando nosotros revisamos cómo el Señor es tan detalloso en mencionar 8 días, ¿por qué menciona los días? Usted se haga de acordar que unos versículos antes, en el versículo 19, dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, el día primero de la semana, ahí veamos cómo el Señor muestra una primera aparición, una primera revelación a sus discípulos y menciona el día 1, el día primero. Y dice que las puertas estaban cerradas de aquel lugar, o sea, de ese lugar, de ese espacio donde estaban los discípulos, las puertas estaban cerradas. Dice que allí se encontraban los discípulos y las puertas estaban cerradas por miedo. Entonces dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y les mostró las manos y el costado. Entonces, en el primer día, Él se hace presente diciendo: el sacrificio, el holocausto otorgado, hace que entonces ustedes puedan tener una reconexión con la Shalom de arriba, la Jerusalén de arriba. Y esa Jerusalén de arriba, esa Jerusalén celestial, engendra hijos libres, engendra hijos gloriosos, engendra hijos con respaldo divino. De esa Jerusalén de arriba, cuando la persona está conectada a esa dimensión espiritual, nuestro Padre maravilloso otorga un respaldo a sus hijos para que al caminar sobre la tierra puedan desarrollar un estilo de vida diferente, un estilo de vida glorioso. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Pero vemos aquí a los discípulos encerrados y el miedo estaba presente en ellos. Estaban bajo una cubierta de miedo, puertas cerradas, un atardecer. Estaba terminando el día, el sol se estaba ocultando, ellos encerrados. Ellos estaban en una situación de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahora, ¿cómo vamos a conducirnos? Había incertidumbres en su vida. Había incertidumbres en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y menciona aquí este texto, dice que se encontraban con miedo. Pero veamos cómo el Señor aparece de una manera sobrenatural, porque ese es el mensaje que el Señor nos trae en esta hermosa mañana, amada iglesia. Cómo nuestro Señor entra a esa habitación, entra a ese lugar de manera sobrenatural, porque ese es el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entró y se puso en medio. Esto nos habla de cómo el mensaje de la resurrección estaba en acción. La redención estaba presente. La santificación estaba presente. La bendición estaba presente.
La justificación estaba presente. El poder estaba presente, porque ese es el mensaje que el Señor le estaba dando a sus discípulos. Hay un antes y hay un después. Hay un antes en donde el miedo, en donde puertas cerradas, en donde atardeceres, cuando declina el día, cuando pareciera ser que ya no hay solución, como cuando pareciera ser que no hay respuesta, pareciera ser que no hay alternativas, pareciera ser que todo se acabó, porque esa es la mentalidad que muchas veces es dañada por argumentos, por diagnósticos, por noticias, por voces que se levantan para hacer ver al hombre que ya no hay oportunidad. Pero vemos cómo aquí el Señor nos muestra que Él resucitó y esa resurrección trae conexión, reconexión, trae una línea de bendición con el plano celeste, porque de allá, de ese plano celeste, se determina, se autoriza, se respalda, se envía la instrucción para que los hijos en esta tierra sean favorecidos, sean auxiliados. Por eso les dice, Shalom a vosotros. Y no está refiriéndose solamente a un saludo común, como diciendo buenos días o buenas tardes. No, está diciendo Shalom a vosotros. Está la conexión, esas líneas de conexión que el Salmo 2 dice, cómo la maldad se levanta contra los ungidos para romper, para cortar, para eliminar ese vínculo, esa conexión, esa dependencia del cielo con el ser humano. La maldad se levanta para romper las cuerdas, las conexiones. Y por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, en este tiempo, debe de buscar ese acercamiento con su Creador, porque esas cuerdas de bendición, esa línea de bendición está operando, sigue operando a favor de los hijos. Y entonces el Señor le dice, paz a vosotros, y les muestra las manos y su costado. Les está diciendo, hay un amor del Padre para vosotros y hay un respaldo divino para lo que tú desarrollas. Deja de pensar que no puedes, deja de pensar que está difícil, deja de pensar que las puertas están cerradas. No, para Dios todo es posible. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero en esta reunión, en esta primera reunión, no está un discípulo llamado Tomás. Y él es el claro ejemplo de cómo opera la incredulidad. Él es el claro ejemplo de cómo opera la duda. No está presente en esta primera reunión, el día 1. Y el día 1 representa esa Aleph, representa lo que en griego sería el alfa, representa el día 1. Y el número 1 representa al Creador, porque Él es el número 1 sobre todas las cosas. Por eso la declaración Shema Israel, Él es el número 1. Él es el que ocupa el número 1 en todo el cosmos. Y entonces el número 1 se hace presente diciendo, hay una conexión, hay una bendición, hay un respaldo para ustedes. Y entonces vemos cómo un discípulo no estaba presente. Este hombre estaba ausente. Y entonces los demás discípulos
le comparten el testimonio de cómo el Señor entró de manera sobrenatural a la habitación, de cómo el Señor no tuvo que abrir puertas, sino que entró de manera sobrenatural y les extendió el mensaje de la reconexión con Shalom, el costado y las manos que pagaron ese precio. Y entonces Tomás dijo, no, eso no puede ser, eso es una fantasía, eso es de niños, cuéntenselo a los niños. Pero es el claro ejemplo del hombre que no está conectado o que no está atento a las promesas divinas. Es el claro ejemplo del hombre o de la mujer que han visto, porque él, este hombre Tomás, fue testigo de los milagros que el Señor hizo. Fue testigo de el respaldo glorioso que tenía en su vida para operar milagros. Y aún después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él duda, no cree, no tiene en cuenta, no toma en cuenta que el plano profético anunciaba desde el tiempo antiguo, venía la profecía diciendo lo que iba a padecer el Mesías. No lo entendió, no lo creyó y cuestionó. Dijo, si yo no veo. Y ese es uno de los problemas que opera en este tiempo en mucha gente creyente. En mucha gente que dice creer en el Señor. En mucha gente que dice soy cristiana, pero no le cree a la palabra profética, no le cree a las promesas divinas, no cree en la vida que Dios otorga a sus hijos, que es la vida eterna, la vida sobrenatural. Entonces, pero vemos cómo nuestro Padre Dios es tan misericordioso y es el Dios de las oportunidades. Aparece el día 1. Pero dice 8 días después. Entonces vemos cómo 8 días después, nuevamente, por eso aquí menciona el versículo 26, estaban otra vez dentro, con las puertas cerradas. Otra vez. Entonces, veamos, amado pueblo de Dios, cómo el Señor ha enviado su palabra, ha enviado a su Espíritu Santo. El Señor habla constantemente de lo que tú tienes, de lo que eres, de lo que Dios ha dado a sus hijos para caminar en esta tierra de manera sobrenatural. Porque el número 8, aquí en la Biblia, representa la dimensión sobrenatural. El número 8 está por encima de lo natural. El número 8 representa la dimensión de los milagros. El número 8 representa la dimensión del bienestar. Dios quiere que sus hijos entendamos que ese sacrificio en la cruz fue el pago de la redención, fue el pago de la victoria, fue el pago de la liberación, fue el pago de la visión para que nuestros ojos estén abiertos, nuestras manos libres, nuestros pies puedan conducirse con seguridad en la tierra. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que otra vez estaban dentro, otra vez estaban encerrados. Otra vez estaban con miedo. Pero ahora sí, estaba Tomás con ellos. Pues quiere decir entonces que esa influencia, Tomás, esa influencia, incredulidad, nuevamente se hace presente y estaban en esa convivencia. Dídimo, Tomás Dídimo,
así se le nombraba, habla de aquel que divaga entre dos pensamientos, aquel que es inestable en su manera de proceder en la vida. Dídimo habla de aquel que hoy dice, le creo a Dios y mañana duda de su creador. Dídimo es aquel que dice, voy a iniciar algo, un negocio. Pasan 2 días y ya se desanimó. Voy a iniciar mi preparación académica. Va 1 semana, asiste a la escuela y después se desanima. Ese es ser Dídimo. Eso es ser Tomás. Y lo más tremendo que esa influencia Dídimo contagia, contamina. Por eso la Escritura nos habla de cuidar nuestro círculo de amistades. Porque dice las Sagradas Escrituras que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que camina con un insensato terminará haciendo locuras. El que camina con sabios adquirirá inteligencia y conocimiento. Entonces vemos cómo el Señor en este texto, Juan 20:26, narra, relata cómo Tomás estaba con ellos. Tomás el Dídimo estaba con ellos. ¿Qué había influenciado la voz, la mente, el corazón de Tomás sobre los discípulos a que nuevamente tengan las puertas cerradas? Nuevamente estaban con una alteración en sus emociones. Amado pueblo de Dios, estamos en un tiempo en donde muchos Tomáses, muchos Dídimos, se levantan para influenciar, para manipular, para amenazar, para amedrentar al pueblo de Dios. Muchos Tomáses en este tiempo se levantan para desanimar o para alterar o para perturbar e inquietar el alma del pueblo de Dios. Pero es que también era un discípulo, sí, pero Dídimo. Es que también es un apóstol, sí, pero Dídimo. Pero es que también era un pastor, sí, pero Dídimo, con doble visión, con una mente fraccionada. Por un lado, viendo hacia afuera y por otro lado, viendo hacia adentro. O sea, su confianza no estaba pleno en lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que definir su mirada y mirar al único y soberano Dios. Alzaré mis ojos, alzado puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿A dónde tenemos que mirar? Al que gobierna el universo, al que tiene el control de todas las cosas, al que dictamina, al que autoriza, al que respalda, es nuestro Padre Dios. Pero lamentablemente, mucho pueblo creyente está escuchando y está viendo a los dídimos, a los que pronostican miedo, a los que perturban, amenazando con falsas profecías, falsos conceptos. Y lamentablemente discípulos genuinos están creyendo a este tipo de mensajes. La iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, no tiene por qué perturbarse por las manifestaciones de los tiempos finales. La iglesia de Jesucristo no tiene por qué inquietarse
No, la iglesia de Jesucristo tiene que permanecer fielmente desarrollando la obediencia a las instrucciones divinas, conectado con la Shalom de arriba, donde está nuestro Padre Dios, donde de ahí mana la vida, la paz, la verdad, la alegría, la gracia, el respaldo para tus actividades. Debemos de caminar con esa convicción y no permitir que los dídimos contaminen tu mente, tu corazón y tus acciones. Hay mucha gente que al escuchar a un dídimo, o sea, a una doble personalidad o a una simulación, a un ministro que simula, que aparenta, al escucharlo, diciendo que ya apareció un Mesías, que ya estamos en tiempos finales y ¡ay, qué miedo! Amado pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo tiene que erradicar el miedo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mucha gente se frustra, mucha gente dice, no, pues ya para qué me caso, para qué me preparo. Bueno, desde que uno era niño me habían dicho que ya no me preparara para que no, porque ya venía el Señor. No, el hombre de Dios tiene que capacitarse, el hombre de Dios tiene que educarse, tiene que aprender, tiene que desarrollar su oficio, su vocación, sus talentos, pensando así. Vive tu día pensando en el plano espiritual como si fuera el último día, pero en el plano secular como si fueras a vivir muchos años en esta tierra. Por eso prepárate, estudia, busca lo mejor para que tu entorno sea favorable. Pero cuando los dídimos operan en vuestra vida, te contagian, te transmiten miedo. Al octavo día, ¿por qué aparece el Señor al octavo día? Porque está diciendo, yo les traigo otra vez el mensaje. Hace 8 días, el día 1, les dije, Shalom a vosotros. Pasaron 7 días, los 7 días naturales, pero al octavo día viene otro mensaje, dice, Shalom a vosotros. Y entonces llama de una manera particular nuestro Señor a Tomás y le dice, Tomás, estoy parafraseando esto, Tomás, has estado ministrando incredulidad, miedo, duda a los discípulos. Has estado transmitiendo un mensaje de cuestionamiento, un mensaje en donde les haces ver que no es posible que haya una resurrección, que no es posible que el poder de Dios se haga presente en tu entorno, que no es posible que el hombre pueda ser librado de la muerte. Les has estado ministrando cosas negativas, Tomás. Pero dice, acerca tu dedo, acerca tus manos, extiende tu mano, dice, y métela en mi costado. Ve el precio del sacrificio, ve el precio de la redención. Te dará cuenta que mi Señor Jesús, por lo que muestra la Escritura, en 7 ocasiones derramó sangre. Cuando le colocaron la corona de espinas, derramó sangre de su cabeza para que tengamos buenos pensamientos. Derramó sangre en sus manos para que tengamos victoria, respaldo y extraordinarias acciones sean evidenciadas. La obra de tus manos
Él las ha bendecido. Así es que camina con esa confianza de que lo que tú desarrolles, si estás conectado con el Dios de la gloria, si estás conectado con la Jerusalén de arriba, tus manos tienen bendición. Por eso las manos no las debes de emplear para golpear, para empujar, no. Las manos son para bendecir, para alabar, adorar el nombre del Creador, para aplaudir sus grandezas, para tocar un instrumento, para abrazar al cónyuge, para bendecir al cónyuge, para bendecir a los hijos. Las manos tienen bendición. Dice el profeta que esa mano le fue otorgada un poder, rayos de bendición. Por eso el Señor dice que cuando haya un enfermo se ponga las manos y entonces tu vida tenga una administración de salud y sanidad al que está enfermo. ¿Por qué el sistema de este mundo ha prohibido saludar? Porque en las manos hay vida, hay bendición. Cuando tú saludas a alguien y le dices bendiciones o Dios te bendiga o el Señor te guarde, tú estás transmitiendo una bendición a la persona. Un potencial de vida se transmite. También el Señor derramó sangre en su costado, enseñándonos y manifestando el gran amor, el gran respaldo de su gloria que tiene para nosotros. No estás solo, no estás sola. El costado habla de amor, cuidado, sensibilidad, protección. El costado habla de estás guardado, estás protegido, no estás solo. Pero también derramó sangre en sus pies para que tu caminar sea por el sendero correcto, no en un sendero torcido, no en un sendero de la maldad, no. Tan es así que ese caminar es estrecho. Y dice, y pocos son los que caminan por ese sendero. Vemos entonces, amados hijos de Dios, cómo la influencia de Tomás había imperado en los discípulos y los tiene nuevamente encerrados. Pero al octavo día, el Señor aparece. Y vuelvo a repetir, el octavo día representa la vida sobrenatural, la dimensión de milagros, la dimensión de maravillas, la dimensión del bienestar, la vida en abundancia. Cuando entonces tú recibes el precioso mensaje de Jesucristo que te dice, Shalom a vosotros. Cuando tú recibes ese precioso mensaje de consumado es, porque vemos cómo en la cruz del Calvario, en la última palabra que empleó mi Señor fue consumado es. Dice que en ese momento el velo del templo, ese velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Vemos entonces cómo el Señor, a través de ese mensaje, ese escenario profético, se estaba cumpliendo de que el Redentor del mundo estaba abriendo la puerta, abriendo el acceso para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que se apega al mensaje de nuestro Señor, pueda entrar con confianza al trono de la gracia, porque ha sido redimido a través de su preciosa sangre. Esa sangre fue el precio que nos libera de nuestras maldiciones ancestrales, tercera y cuarta generación de aquellos que no conocieron al Señor, pero ahora tú lo has recibido en tu corazón, tú estás bendiciendo a tus futuras generaciones a través de esa fe y esa confianza que tú tienes hacia tu Creador. Pero cuídate de los dídimos.
Cuídate de los incrédulos, cuídate de los que dudan, cuídate de los que están desconectados, cuídate de los que son inestables, cuídate de la gente desanimada, cuídate de la gente que constantemente te quiere detener. ¿A dónde vas? ¿Para qué tanto templo? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanta lectura de la Biblia? Ya levántate, ¿para qué tanta oración? Todas esas influencias son tomases, son dídimos, que te quieren desconectar para que estés encerrado, para que estés viendo solo atardeceres en donde se va terminando un día. No, Dios quiere que tú estés con los ojos abiertos desde el amanecer hasta el atardecer, que tengas movimiento, que tengas acción, que tengas esa conexión divina para que puedas lograr objetivos con la ayuda de nuestro Padre Dios. Dice que ese velo se rasgó, la cortina desapareció. La cortina ya no está. Eso que impedía al ser humano acercarse a su Creador ya no está. Hoy se puede usted acercar con confianza al trono de la gracia y decirle al Padre: Padre, abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento. Quiero dar acceso al número uno en mi vida. Quiero dar acceso al Dios eterno en mi vida. Y junto con ello, quiero vivir y disfrutar lo que manifiestas en tu mensaje del octavo día. Quiero vivir una vida sobrenatural. Quiero aprender a abrir mi boca. Quiero aprender a abrir mis labios para proclamar tus alabanzas, para proclamar tu evangelio, para manifestar tu grandeza, para manifestar que tú eres mi Padre y que en mi casa se establezca tu precioso reino. ¿Que no fue lo que dijo el Señor? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Pero amado pueblo de Dios, hay una estructura diabólica, el Señor la reprenda. Lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Esta estructura, diablo o Satanás, dice que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, a los tomases, a los dídimos. Ha bloqueado el entendimiento de los que dudan para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios. Fíjese. Estructuras diabólicas se encargan constantemente de colocar vendas, cortinas, escamas en el entendimiento, en el oído y en los ojos. Y entonces la persona camina en esta tierra y no ve, no oye, no entiende. Y entonces sus acciones, sus trabajos, su caminar, su proceder está totalmente difuso, divaga, inquieto, inestable, con miedos, con opresiones, con un ambiente de desesperación. Amado pueblo de Dios, hoy el Señor te trae esta palabra. Hoy el Señor te trae este mensaje. No tienes tú por qué darle crédito a los tomases, a los dídimos, a las voces de los expertos, a las voces de los que conocen la materia. Hay un Padre que está por encima de, por eso Él aparece en el octavo día, y el octavo día es estar por encima de la naturaleza. Ese Padre Dios nos tiene sentados, dice, estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo.
por encima de lo que determinan los astros, por encima de lo que determina el zodiaco, por encima de lo que determinan las estrellas, por encima de lo que determinan los científicos, por encima de lo que determinan los conocedores de la materia. Estás por encima, porque la Shalom de arriba es quien amamanta, quien nutre, quien fortalece vuestra vida. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Pero entonces esta estructura diabólica viene y de una manera estratégica coloca vendas en los ojos, en los oídos y en el entendimiento. Cubre. Quiere que tú estés intimidado, amedrentado, creyendo que tu vida se termina, se acaba. No. Dijo el apóstol Pablo también con esa confianza, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso no debe de invadir el miedo en tu vida. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, que está por encima de todas esas ideas humanas. El octavo día nos habla de Shalom a vosotros. Están por encima de lo que pasa en la naturaleza. Por eso creé esta palabra. Destruye en el nombre de Jesucristo esas estructuras diabólicas que han querido intimidar tu vida, amedrentar, que han querido afectar tus pensamientos, que tienen bloqueado tus ojos, tus oídos, y que no estás entendiendo que hay un Dios sobre todas las cosas. Y de allá se dictamina y te dice, vive, levántate, ánimo, tú puedes lograr objetivos. Entonces esa estructura diabólica, el Señor la reprenda, utiliza, ¿sí? dice Gálatas 1:7, que también genera un discipulado, fíjese. Estas estructuras diabólicas busca personas que dicen ser conocedoras de la palabra, de la ley, de la Biblia, y comienzan a perturbar, dice Gálatas 1:7, dice, hay algunos que os perturban, que inquietan, que alborotan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Comienzan a manipular, comienzan a amedrentar al pueblo. No es más que, aquí lo dice, son personas que han sido dañadas en su corazón, conectadas a un discipulado diabólico. Por eso en este último tiempo, amado pueblo de Dios, tenemos que cuidar nuestra cercanía con nuestro Padre Dios. Él dice, acércate y yo me acerco. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tener presente al Señor siempre. Creerle a su palabra. Si está escrito, ninguna, oiga esto, ni la letra más pequeña, que es la letra Yud, y fíjese, la letra Yud. La letra más pequeña dice, no dejará de cumplirse. Si Él dice que Él es tu refugio, créelo. Él es tu sanador, créelo. Él es tu proveedor, cree esa palabra. Él es el que te da la gracia, disfrútala. Él es el que te corona de favores. Él es el que rescata del hoyo tu vida.
Él es el que te guía por tu camino. Él es el que te lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Pero entonces fíjese qué hermosa administración. Ya una vez que ubica el Señor a Tomás el Dídimo, lo ubica y le dice, observa cómo yo ya pagué el precio. Observa cómo la cortina, ese velo se rasgó. Observa el precio de la redención. Y nuevamente le dice, fíjese, nuevamente el Señor emite el mensaje de Shalom a vosotros. Pero entonces viene la encomienda y dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ayuden a la gente que está viviendo con una ceguera espiritual, con los oídos cerrados, a los que no entienden, ayúdenlos. Y dice que sopló, dice que después de decir esto, Juan 20:22 dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque cuando la persona recibe esa preciosa cobertura, ese blindaje, entonces se cumple lo que dice la palabra registrada en el profeta Isaías y también en Lucas 4:18, cuando el Espíritu de Dios comenzó a respaldar el ministerio de nuestro Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas noticias, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, número 2. Número 3, la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Quién se encarga de cegar? Las estructuras diabólicas. Libertad a los oprimidos. Eso habla de porque no entiende la gente. Y entonces todo lo mira gris, todo lo mira como que ya se acabó. No, en Dios hay puertas abiertas, en Dios hay milagros, en Dios hay maravillas, en Dios hay respuestas sobrenaturales. Y dice, para proclamar el año favorable del Señor. Así como, esto lo dijo el Señor, así como el Padre me envió, ahora yo también los envío a ustedes. Ayuden a las personas a descubrir, a ver con claridad la gloria de Dios, a entender el mensaje divino, a aprender a abrir el oído ante el consejo que produce vida. Ciérrale el oído a las mentiras. Ciérrale el oído a las amenazas. Abre tu oído a la palabra que produce vida, a la palabra que te anima, a la palabra que produce una fortaleza en tu corazón. Y entonces dice que cuando él termina de leer esto, entregó el libro al asistente y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Como se dará cuenta, nuestro Señor Jesucristo nos vino a abrir las puertas de la sobrenaturalidad, amado pueblo de Dios. Todo lo que se hable en término natural tendrá su respaldo natural, pero usted está por encima de lo natural. Usted tiene el respaldo del cielo. Usted tiene el respaldo de un Padre sobrenatural. Usted tiene el respaldo de un Dios glorioso. Usted tiene la cobertura de luz de ese Padre de las luces. Usted tiene un Padre que se compadece de sus hijos. Por eso que no perturben tu corazón, que no perturben tus pensamientos, que no perturben tu manera de ver la vida. Vive cuidando esa conexión de shalom. Shalom a vosotros.
Diariamente debes de tener presente que hay un padre que cuida, vigila y está al pendiente de sus hijos. El ser humano es muy dado a creer y a recibir mensajes de dídimos, de tomases, de incrédulos, de desconectados, de inestables. No le creas a esas personas. No recibas un mensaje de un inestable, de un mensaje de un desconectado. No recibas ni le creas a las palabras de alguien que no tiene un respaldo divino. No le creas al mensaje que inquieta y perturba el alma. Los mensajes de Dios son de ubicación, de firmeza, de respaldo, de gloria, de fortaleza, salud, sanidad, de amonestación, claro, pero es para que corrijamos, es para que nos conduzcamos de manera correcta. Así es que en este tiempo presente siguen habiendo milagros. Sigue el Señor obrando maravillas. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es que conduzcámonos con esa fe, con esa visión, con esa confianza de que Él está presente en tu vida diaria. Las puertas no estarán cerradas, las puertas están abiertas. El miedo se va con la ayuda de nuestro Padre Dios. Su Espíritu Santo opera en tu vida para caminar poderosamente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así tiene que conducirse el creyente, con gloria, poder, respaldo, autoridad, dominio. Por eso Pedro dijo, cuando vio a aquel hombre paralítico, le dijo, tú estás esperando la ayuda económica, tú estás esperando cosas materiales, paralítico, tú estás esperando respaldo económico, tú estás esperando que se modifique el mundo natural. No, paralítico, yo tengo algo. Lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En ese momento, los ojos, la mente, el oído, las manos, los pies le fueron transformados a ese hombre que estaba ahí, dependiendo de la visión natural. Hoy estamos, amado pueblo de Dios, en una dimensión sobrenatural. Dios quiere que tú camines, que tú desarrolles, que vayas sobre tu objetivo, que tus planes y proyectos sean respaldados por la mano de Dios, pero cuida la comunión con esa Jerusalén de arriba. Cuida esa conexión con tu Padre, conexión con la palabra, conexión con la oración, conexión con el Espíritu de Dios. Cuida que ello hará que entonces tu vida sea una vida de milagros. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones. Hagamos una oración por las necesidades que nos han llegado y pidámosle al Señor que Él manifieste su hermoso milagro y respuestas divinas, respuestas sobrenaturales sobre cada una de vuestras peticiones. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hermosa mañana ponemos en tus manos cada una de las peticiones, necesidades, problemas, aflicciones, angustias, amenazas. Señor, tú sabes, tú conoces la situación que atraviesan tus hijos. El dolor, la enfermedad, la desintegración en las familias, la falta de recursos, la falta de empleo. Tú conoces, mi Dios, lo que viven y experimentan tus hijos.
Pero en esta preciosa mañana nos unimos en oración y nos acercamos al trono de la gracia. Y tenemos clara seguridad de que tú eres un Padre bondadoso, misericordioso, generoso. Y de ti proviene la bendición, la vida, la riqueza, el poder, los milagros. Por favor, Padre, envía a tu pueblo, envía a tus hijos la pronta ayuda. Que ellos puedan, Señor, ver cómo de manera sobrenatural operaste a favor de ellos. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, porque ahora podemos acceder con confianza al trono de la gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, tengan confianza de que nuestro Padre Dios obra de manera especial. Yo me despido en esta preciosa mañana deseando que tengas un día extraordinario, llena de bendiciones, pero también recordándote que nos ayudes a compartir estos mensajes por las redes sociales, en Facebook y en YouTube, Ministerios La Gloria del Rey Central, y así podamos llegar a más personas y que la palabra de Dios tenga una ministración para el alma necesitada. Agradecemos el que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube. De esa manera las notificaciones para diferentes personas estará llegando para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Dios te bendiga en gran manera, que el Señor te colme de muchas bendiciones.